Tuvimos la oportunidad de hacer entrega de los dos premios importantes, ambos, que la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México hace año con año. Este año, nuestros galardonados son, en verdad, reconocidos médicos veterinarios en los dos ámbitos, tanto en el profesional como en cuanto al mérito gremial, correspondió al doctor Ernesto Ramón Telles y Reyes Retana, que es un reconocido médico veterinario que la mayor parte de su vida también ha sido docente y el cual definitivamente tenía muchos méritos gremiales para haber sido reconocido. Me imagino que es con referencia al reconocimiento que otorga la Federación de Colegios y Asociaciones de Especialistas de México a una persona que según la convocatoria se destaca desde el punto de vista gremial. En realidad hay que premiar a todos los veterinarios de México, es el gremio. El que recaiga sobre una persona simplemente es una deferencia de algunos amigos, colegas, que en corto diríamos cuates, que de una u otra razón han estado en mayor comunicación con el que habla a lo largo de la vida profesional, tanto desde el punto de vista de la misma práctica de la profesión o de la labor docente, de investigación, y bien en todos los acontecimientos que tiene la federación, congresos, simposia, conferencias, etc. Realmente el premio se otorga por conocimiento de personas que están visibles. Y las universidades, las asociaciones, son puntos de visibilidad. Pero atrás, y lo digo con sinceridad, está todo un gremio. ¿Sí? Las personas que somos visibles estamos ahí en parte por suerte, de haber escogido la especialidad, la manera de ejercer la profesión, por vocación y en algunas ocasiones por circunstancia. Yo debo decirle que cuando salí de estudiante a Francia, me fui sin beca. Habida cuenta que el doctor Cyril, entonces director de la escuela, ahora facultad, cuando fui a pedir mi estipendio, me dijo, no, mejor vayas a Inglaterra. Digo, oiga, doctor, ya tengo todo cuadrado, como decimos coloquialmente, con la escuela de Alfort, ya tengo residencia, ya la embajada tiene mis papeles, etc. No, pues si no se va a Inglaterra, no hay nada. Ganaba 14.50 pesos diarios, más o menos, era el salario mínimo como laboratorista. Yo me fui el 8 de septiembre y lo fui a ver como el 3 de septiembre. Estaba a la sazón el doctor Ramírez Valenzuela y hubo palabras altisonantes por parte del director. En un momento que yo le dije, bueno, la juventud que tenía, y tenía 23 años, dije, oiga, doctor, jamás he escuchado a mi padre decir una mala palabra. Y usted como director, yo no las acepto. Porque me dijo, ¿a qué va a París? Hay puras, por respeto no digo, ¿no? Mujeres galantes. Le digo, oiga, doctor. Total, le dije, bueno, mire, yo ya tengo todo cuadrado, tengo mi boleto y me voy. Entonces me alcanza el doctor Ramírez Valenzuela, que había sido mi maestro. Me dijo, no, güero, así me decía, no, güero, cálmate. Le dije, no, doctor, ya, no tengo ánimo. Y me fui. Y oh, sorpresa, en diciembre, en enero, mi madre me manda una carta, era casi como palomas mensajeras, ¿no? Había que pasar por
operadora para el teléfono. Entonces me mandó una carta diciéndome ya no hay tu salario con goce de sueldo, te lo suspendieron, la facultad. Entonces tuve que lavar platos, trabajar de pinche en el restaurante de la residencia, y todo se fue acomodando, por fortuna. Era una residencia para estudiantes de 32 países, había 62 lugares, y era el único mexicano. Entonces, tuve buenas migas con el director, que era un sacerdote dominico, el padre Bart, y se tercia que va un chico mexicano acompañado de dos brasileños, los tres estudiaban economía. Entonces Lucio, curiosamente la esposa se llamaba Lucia, o se llaman, viven todavía, te presentamos un paisano tuyo, el ahora doctor Jorge Fren Domínguez. Y empezamos a platicar, ¿tú qué haces? No, yo soy veterinario, estoy aquí en la residencia, soy secretario de Asuntos Culturales, que me ha gustado un poco la cuestión aledaña a la veterinaria. Y empezamos a hablar de México. Y dije, no, México empieza donde los caminos terminan. Estamos hablando de 1966. Y Jorge a la sazón era estudiante de la maestría de altos estudios en París y estudiaba economía. Y se molesta y me dice, no, usted no conoce México. No, sí, sí conozco México. Por supuesto que conozco México. Y soy veterinario gracias a la facultad, bueno, a la escuela. En las prácticas visité el país. Con el doctor Ricardo Moreno Chan llegamos en el antiguo forcito de la escuela hasta Yucatán. Y teníamos que atravesar los ríos en pangas. Entonces eso a uno como citadino le da una experiencia muy fuerte cuando conoce al México profundo. Entonces, y el impacto de París y demás, pues el contraste era más fuerte. Entonces Jorge se molestó, ¿usted qué es? Le dije, no, yo soy veterinario, con razón. Y me picó la cresta y dije, bueno, mire, licenciado, en 5 años vamos a hablar de México. Esto para entender un poco de la circunstancia. Total, que le dije, por cierto, ¿dónde vive? Vamos a hacer un hotelito aquí en San Michel, Barrio Latino. Digo, mire, soy el único mexicano, si le gusta la residencia, ¿puedo hacer algo por usted? Ah, pues sí, me encantaría. Total, entra a la residencia y nos hicimos amigos hasta la fecha, somos amigos. A grado tal que en mayo de 68, que nos toca, que ahora está muy de moda, que dicen los políticos, prohibido prohibir, esa frase se acuñó en el mayo de 68, que fue primero y luego fue la primavera de Praga, cuando invaden Checoslovaquia. Y luego ya en octubre de ese año pasa lo que ocurrió en el 68 mexicano, pues yo no pude estar. Y aquí que nos vamos al barrio latino, a mí me tocó la primera noche de barricadas, yo estaba en el mero centro de las barricadas. Total, al día siguiente ya todo el mundo estaba recluido, los extranjeros, era muy delicado, porque era una cuestión interna. Y vamos a la Sorbona, y sacamos fotos, hicimos un reportaje sobre las barricadas de París, y nos los publicaba Ramírez y Ramírez, que era el director del periódico El Día. Nos publicó 4 páginas, con nuestras fotos, decía, las barricadas de París, en un suplemento de los domingos que se llamaba La Juventud en el Mundo. Ya tengo yo ahí el periódico. Y de ahí nació una amistad. Y él era recomendado por don Porfirio Muñoz Ledo, todavía vive, y era amigo de González Avelar, que a la sazón era el director general de personal académico de la universidad, y que le había dado la beca a él. Y digo, no, tú estás trabajando aquí de pinche, lavando platos y tal, vamos a mandarle una carta. Y total, conseguí una beca de la universidad que nada tenía que ver con la facultad, con la escuela. Y aquí termino esa anécdota. Regreso en mayo, me acuerdo, el 24 de mayo, día de María Auxiliadora. Me acuerdo que yo estudié con los salesianos. Y voy a ver, y me dijo, efectivamente, si usted quiere, me dijo el doctor Cyril Frick,
el mismo día con Gonzalo de la Fuente y con Salvador Ávila Telles, que en paz descanse. Y nos dijo el doctor Ciro, bueno, si quieren, yo tengo un contrato para ustedes de tiempo completo. Nada más quiero que me aseguren que no me equivoqué. Lo tengo tan presente. Imagínense venir de Francia sin trabajo y el mismo a la semana, 2 días después, que le ofrezcan uno tiempo completo, titular A, o que fuera profesional, 5,000 pesos. Yo que no había tenido beca, dije, bueno, pues, y aquí estoy, eso hace 50 años. Fue en mayo de 1970. Y curiosamente este año cumplí 50 años de profesor, porque mis contratos cuando fui estudiante eran de laboratorista, que de acuerdo al contrato colectivo de trabajo ahora pertenece al personal administrativo, a pesar de que hacíamos labores académicas. Por eso fue circunstancial, porque finalmente yo no tenía compromiso con la universidad ni la universidad conmigo. Me había ido por la libre, que no me arrepiento porque son retos. Y luego ahí, un amigo que en paz descanse también, Julián Pablo Fernández, pintor y cineasta, hizo una película. Él era muy amigo de Buñuel. De hecho, gracias a él conocí a Buñuel y le atendía yo el perro a Buñuel. Y mi esposa le atendía a la gatita, la esposa de Buñuel, en la encerrada de Félix Cuevas, casi esquina con Insurgentes. Y lo iba a ver todos los jueves a tomar el trago junto con, bueno, una copa. Don Luis tomaba martini y nosotros tomábamos tequila o whisky. Todos los jueves. Estábamos ahí conocí al Coriz y tal. Y mi paso por París, gracias a Julián Pablo, que se hizo cineasta, hizo 2 películas. Hizo una en París, se llama El vientre de la ballena, está consignada en la Cineteca Nacional, muy corta. Pero la actriz principal fue Delphine Seyrig, una de las principales actrices en la época final de Don Luis Buñuel, sobre todo en El encanto de la burguesía y La Vía Láctea, en fin. Ya murió Delphine, y Alain Libolt, que todavía vive. Yo fui secundario. Pero esta estancia en París le da a uno otra perspectiva. Anhela uno su país, lo admira mejor, pero lo comprende mejor. Y se da uno cuenta de toda la inequidad que había. Y por eso es que conjunté un poco después los estudios latinoamericanos. Porque como había el compromiso con Jorge Efrén Domínguez de que íbamos a hablar 5 años después, cuando llego a México voy a ver al doctor Ricardo Guerra, que a la sazón era el director de filosofía, y me admite en la maestría de estudios latinoamericanos. Total, los acabo, me falta la tesis porque se viene, pero terminé los estudios, y voy a ver a Jorge, y a la sazón era el director del Instituto del Trabajo, porque el secretario del Trabajo era Muñoz Ledo. Le digo, por favor, con el maestro Jorge Efrén, y me dice, ¿de parte de quién? Dígale que de un amigo, Eduardo. Entonces, el maestro, ¿ya qué vienes? Qué gusto. Le digo, hablar de México. Dice, ¿por qué? ¿Te acuerdas hace 5 años, tal y tal y tal? Sí, ¿qué? Yo te dije que íbamos a hablar después de 5 años. Esa vez tú me dijiste que sabía un veterinario de México. Y ahora vengo a decirte que ya estudié otras cuestiones de América Latina y sigo con la misma impresión, que México es un país inequitativo y que empieza donde los caminos terminan y que todavía no sé. Dijo, no me digas eso, porque ya te lo dije. A eso vine, y seguimos la amistad hasta el presente. O sea, eso. Pero es circunstancial. Si no hubiera sido que me voy a Francia, que regreso sin trabajo y que había necesidad de un profesor de circo en la facultad, y ahorita quizá estaría en otra provincia, estaría in red, without a roof, blood red, go so